Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.aparfm.com.ar, www.farvap.com, Facebook, Radiodifusores Patagónicos, WhatsApp 299 460 903, mensajes 299 420 9610, teléfono 0298 47 65 239, email aparfm@yahoo.com.ar y federfarvap@gmail.com. No se quede afuera. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Ya estamos de vuelta, Sin Fronteras Radio TV, con toda la información. La ruta de la información pasa por acá, Sin Fronteras Radio TV, www.farvap.com. Esa es la cadena de medios de la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Adolfo, estamos ya circunvalando la última hora de nuestro programa. Bueno, qué linda palabra esa, circunvalando, me gustó. Bueno, hablamos es una onda de circunvalación que quiere decir que anda alrededor de todo. Bueno, merodeando, vamos a decir una cosa ahí como para darle un toque final. Sí, el que merodea es usted, ¿no? Yo circunvaleo. Bueno, está bien, me parece bien. Bueno, hablamos de corrupción, de los tantos casos de corrupción que se han visto en este último tiempo, cosa que mucha gente confunde. Hablar de corrupción no significa hablar de política, al contrario, hablar de corrupción significa hablar de un acto de delincuencia, obviamente cometido, que se agrava a través de un funcionario del Estado o de gente que tiene con acercamiento al Estado. Entonces por ahí hay mucha gente que dice, usted habla en política, habla mal contra la expresidenta. Al contrario, nosotros damos informes, somos periodistas que toman investigaciones, que hacen investigaciones y que obviamente que ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero lo que le ponemos sobre en la información hoy son números: 1.383 millones para hacer 8.532 viviendas que no se construyeron, 1.800 que dejaron a más de medio hacer. Hay imágenes que lo comprueban, y obviamente la contaduría de estas obras que no se hicieron. Funcionarios de la Oficina Anticorrupción de Jujuy pudieron retratar el relevamiento de la obra pública que hicieron sobre 10 barrios donde la organización Tupac Amaru, comandada por Milagro Sala, debía construir vivienda. Se habla en tiempos de que tendría que hacer si no se hizo. La vivienda fantasma de la Tupac son también imágenes de la corrupción, no tan explícita como los gozos de López, que se vieron obviamente que el tipo revoleaba por a través del muro, sino también cosas que no se hicieron y millones que se gastaron igual. Y según el gobierno de Jujuy explica hoy por qué Milagro Salas está detenida por este tema, acusada de asociación ilícita y defraudación al Estado. Según un informe de Jujuy, el Instituto de Vivienda Provincial que tuvo acceso, el Estado Nacional giró fondo a la provincia por 1.383.751.000 pesos para que la organización del Milagro Salas construya 8.532 viviendas a través, obviamente, de sus cooperativas de trabajo. Un total de 1.836 de esas casas jamás comenzaron a levantarse, y otras 524 unidades permanecen en el día de hoy inconclusas, a medio hacer. Fueron tomadas inclusive por la gente que supuestamente iba a ser adjudicada,
y arreglada como se pudieron arreglarse. Algunos pusieron chapa, algunos puso lona, lo que fuere. En total, la defraudación al Estado es de 722 millones, más o menos, lo que no se sabe dónde está, lo que se perdió. Valores históricos para Jujuy, es una provincia relativamente pobre, una provincia que necesitaba de este tipo de inversiones en la parte de vivienda para la gente más necesitada. A valores actuales, la construcción de las viviendas faltantes y a la terminación de las viviendas inconclusas requería más o menos 1.239 millones para terminar. El mapa de la corrupción de Jujuy surgió con una necesidad de comunicar con claridad el resultado del trabajo de investigación que se hacía y que por supuesto tenía que ver con esta defraudación, cómo se usaban las organizaciones sociales en distintos puntos del país, caso de Jujuy, de Chaco, de Misiones, para hacer supuestas, de Formosa también, que está involucrado en este fraude. En Jujuy 723 millones es el fraude a la administración pública que en realidad hizo la organización de Milagro Sala. En Humahuaca deberían haber construido 740 viviendas, hicieron 550, están en construcción, quedaron sin construir 100 y pico de unidades, se perdieron 100 viviendas, o sea, no se sabe dónde están, no hay ni el cimiento siquiera. En General San Martín, otro de los distritos de Jujuy también, 480 viviendas, solo 180 están terminadas. 480 se tendrían que haber construido. Recibieron la plata, 180 solamente están controladas. En Calilegua debían construirse 588 viviendas, solo hay 390 construidas. Le doy un poquito los números. En San Pedro, 616 unidades, están hechas 350. Faltan todavía construir, están a medio de construir. La Esperanza, otra de las localidades, 380 viviendas, solo se hicieron 250 viviendas. En San Salvador de Jujuy, la Tupac debía haber construido 3.781 casas, correspondiente a la etapa 14 o solo 16 se han finalizado. 14 o solo 16 se han finalizado. Bueno, realmente impresionante la cantidad de números. De Falco, en el Carmen, siguen después Monterrico, en fin, diferentes localidades donde se tendrían que haber construido viviendas, 480 viviendas, por ejemplo, en Monterrico, y 240 solamente se construyeron. Realmente un desfalco al Estado, con la organización Tupac Amaru, que obviamente liderada por Milagros Sala. Ese es el motivo por el cual hoy está Milagros detenida. Un pequeño fixture de los números, Ricardo, como para que entremos en tema de lo que significa esta malversación de fondos al Estado de la Tupac Amaru y por qué está detenida Milagros Salas hoy en Jujuy. Bien, así es, Adolfo, y bueno, ya tenemos en línea a la diputada por Jujuy, ¿sí? Alejandra Martínez, aquí a quien le damos la bienvenida. Buenos días, diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto con ustedes y un gran saludo a toda la gente de la provincia. Lo está escuchando la República Argentina del interior, porque nosotros hacemos un programa que tiene que ver con todo el interior, no en la capital federal y Buenos Aires, sino todo el interior. Sí, así que me alegro muchísimo, entonces un saludo muy federal. Exactamente, Alejandra. Cuéntenos un poquito cuál es la situación que está viviendo Jujuy, más allá de todo lo que podemos llegar a saber respecto de la detención de Milagros Salas, de los casos de corrupción, de lavado de dinero, de un montón de viviendas que se prometieron hacer y que no se hicieron, y obviamente del apriete hacia los que menos tienen. Sí, bueno, comentarles que en realidad la situación de la población en general es de confianza, diría yo, de tranquilidad. Se vive un aire de paz que hace muchos años no lo sentíamos, y eso es gracias a la justicia, que ha decidido actuar, y para nosotros es muy importante. Nuestra provincia venía padeciendo durante muchos años un verdadero retroceso, porque no hay nada que se pueda conseguir a partir de la violencia, por una parte, pero por otro lado también sometidos a todas las consecuencias
producto de la corrupción. Por una parte se presentaban como que se realizaban determinadas obras o determinada cantidad de viviendas, y esto no estaba ocurriendo sencillamente porque la plata que venía y que figuraba en cualquier lugar del Estado al que uno pudiera solicitar información, como que venía a la provincia, en realidad en muchos casos no venía, o si llegaba a Jujuy era distribuido, era manejado de una manera muy espúrea, muy irregular, y era luego derivada a Buenos Aires nuevamente. Entonces hay 2.300 viviendas, de las cuales 1.700 directamente no se construyeron, y por otro lado hay otras casi 500 que tienen un nivel de construcción muy escaso. Y esto es el resultado de, reitero, la corrupción. Yo creo que cualquier política, la manera de resolver las cosas más importantes para la población es a través de la política. Pero cuando alguien utiliza la política para satisfacer sus propios intereses y genera un daño a la población, yo creo que debe caerle todo el peso de la ley. Esa sería la manera, la justicia debería actuar con la máxima celeridad, ser muy expeditiva, para que los políticos que se queden con cosas que le corresponde a los ciudadanos vayan presos, y también devuelvan, se logre la restitución de los bienes de los cuales se haya apropiado, para ponerlos en el lugar que legítimamente corresponde. Eso es lo que creo que tendría que pasar. Fue muy doloroso decir, una cuestión es la información de datos, pero estar en el lugar y entrevistarte con la gente, charlar con la gente que se vio directamente afectada, es muy triste, muy sensibilizador, y ayuda a tener un panorama mucho más claro de qué es lo que estamos hablando. Hace un par de semanas visitamos aquí, yo pertenezco a una ciudad del interior de la provincia que es Perico, y aquí visitamos con el gobernador a gente de la Tupac Amaru, a quienes les entregaron las, entre comillas, viviendas. ¿Y qué dice esa gente, diputada, cuando usted va y le pregunta, porque ellos la defendían a rajatabla, para ellos era casi una semidiosa, Milagros Sala, que realmente le hacía honor a su nombre y hacía milagros, pero después se va dando cuenta todo el país de que esta tal Milagros no utilizó su estado de ONG, su estado de persona de pueblos originarios. Primero, de organización social primero, de política después, porque ella fue diputada de la provincia. Yo ahora estoy como diputada nacional, pero fui diputada de la provincia, y éramos compañeras digamos, en el recinto de actividad legislativa. Ella también era por otro partido, por Unidos y Organizados, había resultado electa diputada de la provincia, y luego fue electa. Era tan fuerte el rechazo de la gente en la provincia, pero también grande su poder, y totalmente avalada por la expresidenta, que ella fue adentro casi, no como protagonista, pero sí perdida en la lista del distrito único de parlamentarios del Mercosur, y allí entonces llega a ser electa para una banca, reitero, en el Parlamento del Mercosur. Es decir, una política, una persona que se dedica a la actividad política. Sí, lo había hecho desde antes, también en forma solapada desde la organización social Tupac Amaru, y con todo el aval del gobierno nacional, y también por omisión del gobierno de la provincia, porque sin autoridad el gobernador de la provincia, con una actitud muy cómoda, lo que había decidido es casi delegarle muchas de las funciones del Estado, y entonces hubo gente que, convencida de que no había ninguna otra salida y que había que quedar
bueno, esperando a ver si alguna vez te tocaba algo, por un lado, y por otra parte también con mucho temor, no encontrando otra salida, siendo parte de la ausencia del Estado. Entonces encontraban de que no había ningún otro camino, y viniendo de una situación muy compleja, donde nosotros tenemos en Jujuy un déficit habitacional muy alto, 1 de cada 3 jujeños tiene problemas de vivienda, entonces es como que no le quedaba otro recurso. Y la gente, recordemos que en el año 2011, cuando se produce un verdadero estallido social en Jujuy, mueren en Libertador 4 personas en refriegas con la policía por la toma de lotes, sí, es verdad, de lotes privados, y por otra parte eso tiene como un efecto dominó y comienza a ocurrir en toda la provincia. Fue terrible, ¿no? Esto por un lado, esto que es tan tremendo que cuento de lo fatal y la tragedia cotidiana de no tener un techo y saber que vienen fondos del Estado y que no se utilizan en lo que tiene que ser. Claro. Pero también hay muertes de personas de las que queremos claridad, de las que necesitamos que la justicia también investigue. En algún momento dirigentes como el Perro Santillán, digamos, no es que lo pone en duda siquiera, directamente afirma de la responsabilidad que le cabe a Milagro Sala en la muerte de Lucas Arias, que se trata justamente de su yerno, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con la muerte del Pato Condorí en Humahuaca, que fue en oportunidad de una toma también de un terreno que le pertenecía a familias de Humahuaca, que se levanta todo el pueblo de Humahuaca cuando dicen viene la Tupac Amaru a tomar, y podían pasar, iban en un colectivo y con arma y todo, y ningún control, no los controla nadie, pasan, tanto abuso de poder y tanta zona deliberada que crea un estado de indefensión, ¿no es cierto? Donde totalmente, obviamente fue un estado de indefensión el que se sintió durante muchos años en la provincia. Entonces había gente que no se atrevía a decirle absolutamente nada, ¿no? A vivir con temor, porque podía venir a cualquier casa de cualquier vecino y mandarte un grupo de patoteros y que ingresen, te rompan todo. Y la verdad, por supuesto, eso genera temor, porque veía que la policía no actuaba directamente, o que podía estar del lado del frente mirando, pero que no hacía absolutamente nada. Entonces, esa fue la situación por la que atravesamos durante muchos años en Jujuy. Entonces, el hecho de que la justicia haya tomado las decisiones que tomó y que se siga el procedimiento, a nosotros nos llena de esperanza, sentimos paz. Y eso derivó en que la gente de la Tupac, que primero se resistía ante el cambio de gobierno a recibir a las nuevas autoridades, dijeran en algún momento, se contactaran ellos mismos y dijeran, necesitamos que vengan y que nos ayuden, estamos en una situación muy complicada. Y el gobernador le dijo, por supuesto que voy a ir, y voy a ir con todo el gabinete, o con buena parte del gabinete, para que se pongan a disposición de ustedes. Ustedes merecen todas las respuestas, y hay gente que vive en una situación de vulnerabilidad y tienen que ser atendidos, y la gente lo miraba al principio un poco retirado, y luego se fueron acercando y decían, sí, queremos que venga y que recorra nuestras casas. Y cuando fuimos a recorrer las casas, resulta que no tienen techo, que no tienen piso, que no tienen revocadas las paredes, que no tienen los cerramientos, que no tienen baño. Pero el 3 de noviembre del año pasado le dijeron a esas personas, o las aceptan a las viviendas así como están, o se las damos a otras familias. Entonces, ante esa situación de, bueno, no vamos a tener nunca más una familia, nunca más una casa, entonces las aceptaban las familias así, claro, en esas condiciones. Pero están realmente padeciendo, porque no tener baño es muy grave, digamos, seguro, sanitariamente sí. hablando, es gravísimo. Entonces, es vivir en la hacinación, obviamente. Claro, pero aparte cuando se dan con que toda la plata vino, toda la plata llegó a la provincia para que se terminen estas viviendas. Fue una gran decepción por parte de ellos de
de ese liderazgo que ejercía Milagros Sala, y también la esperanza de que se resuelvan cuestiones muy concretas, porque no es que están planteando alguna cuestión de otra naturaleza, son necesidades básicas. ¿Nos van a terminar las viviendas? Sí, vamos a terminar. La plata vino, se la llevaron, pero nosotros vamos a terminar esas viviendas. Agua y luz hay que poner. Inclusive había algunas situaciones que decíamos, pero bueno, cumplen realmente los requisitos, y el gobernador fue muy claro en eso y dijo: quiero que le pongan el agua y la luz, eso es obviamente, humanitario. Diputada. Entonces, después vemos lo demás. Claro, obviamente que los requisitos los cumplen, son seres humanos, son jujeños que están necesitando y que fueron utilizados. La tienen recontra clara que los requisitos están. Y el gobernador sí. ha actuado como corresponde también. Así es, totalmente, totalmente. Sí, la pregunta iba si componían grupos familiares, si a lo mejor no había gente que hubiera recibido más de una vivienda o que no se diera alguna situación de esa naturaleza, sí, ¿no? Pero el gobernador dijo: después se ve lo demás, yo quiero que la gente le pongan agua y que le pongan la luz, eso tiene que ser ahora. Y después toda la conexión con el ámbito nacional, ¿no? Con el propio gobernador, que por eso generó un desconcierto, porque gran responsabilidad tiene el gobernador sobre esto. Cuando lo designan en la AGN, que es un órgano de control, sí, entonces la Auditoría General de la Nación lo designan a FEL la semana pasada. Sí, sí. Lo designan y no duró ni 3 o 4 días y tuvo que renunciar porque hubiera sido expulsada. Aquí en Jujuy fue un reclamo generalizado, es decir, ¿cómo puede ser que lo pongan en el órgano de control a quien permitió que se desarrollara toda esta situación? Claro, iba a continuar con sus felonías. Claro, y aparte, digamos, justamente es la AGN la que debe estudiar una serie de hechos de Jujuy, ¿no? Controlar, claro, y verificar y traernos luz a todo lo que estuvimos viviendo. Entonces, ¿cómo va a estar ahí? Vamos a ver un verdadero riesgo. Sí, sí, era como, diputada, era como poner a un montón de lobos a cuidar los corderitos. Así es, como suelen decir, al zorro a cuidar las gallinas. Exacto. ¿No? Y por otra parte, digamos, también la participación que tiene López, por lo que fue citado por la justicia jujeña, José López, que era el segundo de Debido, y Debido mismo, el ex ministro, actual diputado de la Nación, también, ¿no? Toda la participación que han tenido han sido determinantes, pero para que se pudiera dar una situación de corrupción que nos hizo mucho daño, ¿no? Por eso creo que ojalá se avance en la extinción de dominio, que es un proyecto, en realidad es una ley con media sanción de la Cámara de Diputados, que está en el Senado siendo analizada y que, a grandes rasgos, lo que dice es que lo que sea producto del delito hay que incautarlo, el Estado tiene que quedarse con eso y redefinir su destino. Exacto. Y nosotros, bueno, creemos que eso es lo que tiene que pasar, que le tienen que devolver la plata a la gente, a la provincia, para que las viviendas que se tenían que hacer o las obras, sin lugar a dudas, porque no se tienen que concluir. Diputada, ¿por qué cree usted que se ensañaron tanto con todas las provincias del norte? Porque usted, si mira, haciendo un paralelismo, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, y han hecho casi se podría nombrar como un genocidio, porque le han atacado con pobreza, con falta de mínimos servicios como la salud, la educación, la inseguridad. Han puesto el narcotráfico a trabajar a full en todas esas provincias, sin controles de ningún tipo y con un montón de robo de dineros públicos para, obviamente, el uso de esos políticos inescrupulosos. ¿Por qué cree usted que se dio tan en el norte, se dieron estas cosas? Bueno, hay como varias cuestiones, ¿no? El hecho de tener una mirada unitaria, es decir, contrario a lo federal, hace que se queden los recursos en el centro y lo que está alejado justamente de ese centro sea desprotegido.
esa desprotección va trayendo aparejado una serie de consecuencias, entre ellos la falta de acceso a necesidades, a cuestiones que son básicas, y después de eso la posibilidad de manipularlos con muy poco. Por eso yo lo que creo honestamente que es una cuestión de un sistema que fue perverso, porque en la pobreza, en la vulnerabilidad, es más fácil el manejo. Creo que eso fue lo que fue aconteciendo, y entonces se generaron situaciones que le permitían a la gente acceder a ciertas cositas, pero nunca a resolver su situación de pobreza, un plancito, pero nunca un acceso a un trabajo, y eso fue llevando a que la gente generara una relación de la más absoluta dependencia, y que inclusive en algún momento hasta ya tomara como natural esa situación de dominación, de subordinación, de humillación constante para conseguir las cosas que necesitaban, la falta de respeto, de toda naturaleza, aún en la entrega de cualquier asistencia que en realidad se transformó en asistencialismo, ¿no? Entonces digo, todo eso fue degradándonos y fue postergándonos también al norte en su conjunto. Así que para nosotros era muy importante reaccionar, y yo creo que la gente, por supuesto, en algún momento fundamentalmente tomó conciencia, pero también digo, ¿no? Porque también hago autocrítica de quienes estuvimos mirando la situación, y digo, hay que construir la confianza, porque la gente se ve en una situación de riesgo, de dominación, de todo eso, pero tiene que ver que del otro lado la opción tiene la fortaleza suficiente como para poder dar por tierra con esa realidad por la que atravesaban. Entonces, nos costó también a nosotros en esa situación construir esa propuesta, que fue creciendo lentamente y que fue tomando cuerpo, y que finalmente en las elecciones del año pasado permiten que aquí en la provincia de Jujuy gane otra fuerza política después de más de 30 años de dominio del peronismo en la provincia. Entonces gana otra fuerza política, y lo primero que se plantea es independencia del Poder Judicial, que comienza a actuar con mucha celeridad, independencia de los tres poderes del Estado, como tiene que ser, y luego el envío de una determinada cantidad de normas que son, como 2 años de trabajo de la legislatura en un par de meses, que fue al principio del gobierno tomando una gran cantidad de medidas de fondo para la provincia, y que hacen que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tenga un gran respeto, aún de la oposición. Podrán plantear diferencias, podrán plantear lo que deseen, pero tiene un gran respeto porque tiene un trabajo de un compromiso sin par. Creo que es una persona destacada en toda la Argentina, un político que le dedica todas sus horas a la función pública. Un domingo y un lunes es lo mismo para él. Tiene dedicación full time, dedicación de esa naturaleza que nos hace falta para reparar, pero también ha habido una actitud del presidente de la Nación que agradezco, porque para nosotros era imprescindible que hubiera alguien que quisiera reparar. ¿Se sienten acompañados ustedes? Sí, totalmente. Nos sentimos acompañados porque en cuestiones muy concretas, ¿no? Porque una cuestión es decir, así como estamos en la provincia, lo que menos necesitábamos es cuestiones declamativas. Entonces, el presidente de la Nación vino, no sé, ya 5 o 6 oportunidades a Jujuy desde que asumió, pero vienen todos los ministros a Jujuy, nos visitan, participan, se interesan, generan proyectos todo el tiempo, ponen en marcha programas. Entonces, es decir, yo creo a partir de lo concreto, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Claro. Digamos, lo demás entiendo que puede ser una buena intención, pero yo quiero crearlo. Entonces, cuando se aprobó ahora, por ejemplo, decide
la Nación la autorización para avalar un crédito que va a obtener la provincia de 350 millones de dólares para hacer una planta de energía fotovoltaica en la Puna de Jujuy, que es una zona inhóspita que parece decir, ¿qué puede haber ahí? Y sin embargo tener que decir, miren, ahí va a surgir tanta mano de obra, la necesidad de poner a tantos trabajadores. Ahí está lo que puede haber, diputada, puede haber trabajo, puede haber soluciones para muchas cosas que está reclamando la provincia. Sí. Lo que nos dicen es que la planta más grande que existe hoy de energía fotovoltaica en el país es de 2 megavatios. Ajá. Y esta va a ser de 300 megavatios. Increíble. Y estamos pensando en 100 megavatios más. Pero por otro lado, digamos, lo que no habíamos tenido nunca, vamos a tener una fuerte inversión para tener un nuevo aeropuerto. Y hay apoyo para mejorar toda la infraestructura. Aquí se hacía todo un negociado, por ejemplo, con el tema de alquiler de máquinas. Ajá. Eso era una cuestión que en la obra pública, una cosa rarísima, irregular y todo. Y ahora se compraron máquinas. Me contaban, yo no pude porque estaba en Buenos Aires a asistir al acto de la presentación de las máquinas, pero sí las había visto que estaban estacionadas a todas en una cuadra de las que compró la provincia ahora, hace muy poquito tiempo. Y me contaban, dice Alejandra, no te imaginás el grado de emoción que tenía el gobernador, dice, y los ministros que estaban ahí, dice, estaban como absolutamente conmovidos por lo que significa, es decir, incrementamos el patrimonio de la provincia, se deja de alquilar y de todos esos negocios raros que se hacían, claro, para que todo lo que se logre con esas máquinas sea infraestructura positiva, valiosa para la comunidad, sin que tengan que pagar ni un peso más de lo que corresponde. Así que bueno. Eso es bueno. Diputada, sí, me queda muy poquito tiempo y yo me voy a tomar el derecho, ¿no?, de decirle, por favor, si podemos la semana que viene volver a charlar con usted, porque hay muchas cosas para charlar, ¿sí? Pero en este momento yo quisiera que usted se pueda dirigir a las otras provincias, ¿sí?, a Salta, que también le están escuchando, a Formosa, a Chaco, a Corrientes, a Misiones, que están padeciendo lo mismo que ha padecido Jujuy, y le cuente, o por lo menos los invite a poder salir de esto. 30 años tuvo que pasar Jujuy para poder resolver desde su propia gente que cambie el gobierno. ¿Cómo pueden hacer estas otras provincias para que pase lo que le pasó a Jujuy y que empiece a surgir? Porque esos seres humanos, ¿sí?, no están teniendo los derechos humanos que merecen, ¿sí?, porque le están faltando lo mínimo, lo básico, ¿sí?, y tienen a corruptos y delincuentes como gobernantes. Entonces me gustaría que usted le mande ese mensaje en estos 2 minutos que nos quedan. Bueno, yo lo que diría, digamos, y con muchísimo respeto y con toda la humildad, porque respeto la inteligencia de cada uno de los pueblos de cada provincia del país, y sé que las decisiones pasan por ellos, pienso que sencillamente hay al menos un elemento que es indispensable, y que es la participación ciudadana. Tener una democracia representativa y no una democracia delegativa. Entiendo que en algunas oportunidades pasa que hay gente tan desilusionada de los políticos que terminan diciendo, yo no me meto, no quiero saber nada con la política, y los malos políticos se benefician de esa actitud. Pero en cuanto la ciudadanía comienza a tomar fuerza, comienza a participar, a exigir, a presionar en el buen sentido del término, seguramente se van a obtener resultados muy positivos. Los políticos que no tenemos, digamos, nada que esconder, confiamos plenamente en que esa participación nos hace mejores políticos todavía, porque digo algo que me parece que es muy importante. A mayor participación hay mayor control. A mayor control,
menores posibilidades de corrupción. Entonces, digo, resulta indispensable que la gente controle, que participe de la cosa pública, entienda de que los políticos somos empleados de la gente, que debemos rendir cuenta en forma constante y que tenemos que estar a disposición, y que cuando encuentren un político que no lo vean ahí en el barrio, ligado con la gente, participando, dando respuesta, interiorizándose de la situación de la gente, un político que no sirve. No, los políticos de escritorio, digo desde mi óptica personal, no sirven. La única forma de estar conectados con la real necesidad de las personas es estar ahí en la conversación cotidiana, de ir al barrio, de hablar con los vecinos y de escucharlos, de rendir cada día cuentas y de conversar con ellos las respuestas, como se lo decía ayer en el Congreso de la Nación, a la gente que nos visitó y que participó de la marcha Para que no te pase. Estuve reunida con la gente de las víctimas y fui a participar de la marcha en Buenos Aires también. Digo, la única forma de que el proyecto de ley sea a medida de la necesidad, desde lo legislativo, que es mi espacio, digo, es haberlo conversado con ellos. Claro. Si no está inspirado en los planteos que hacen ellos, en la demanda social, no tiene ningún sentido. Digamos, seguramente le va a faltar cosas, seguramente no va a resolver la mayoría de las cuestiones que planteen. Entonces digo, no sirve, ¿no? Así que digo, si pudiera más que sugerir, porque me parece que a lo mejor es algo que no me corresponde, digo, sencillamente ver que en las comunidades en donde hay mayor participación se obtienen mejores resultados, ¿no? Así que decirles que lo digo también un poco desde la experiencia en mi provincia, en Jujuy. Estamos con tanta expectativa, con mucha esperanza, tranquilos, que era algo, dirán otros, tranquilos, y sí, porque era algo que no teníamos, estábamos con mucho temor, y pensar que ahora podemos salir o podemos decir cualquier cosa, que pensemos o que podemos manifestar que tenemos diferencia con alguien, no nos van a agarrar a cachetadas, o que puede pasarnos algo, para nosotros es como un montón. Así que, bueno, Ricardo, un gusto, gracias por la generosidad del tiempo, saludos a la gente de cada rincón de Argentina, y mi deseo de que muy pronto estemos en contacto nuevamente. Cómo no, Alejandra, y Sin Fronteras, el programa te saluda y saluda a cada uno de los jujeños, y le mandamos un mensaje desde el último rinconcito de la patria. En cada rincón de la patria le mandamos un mensaje a Jujuy, que hay felicidad y se la merecen, que no tengan ningún miedo de participar, es bueno, y estamos trabajando obviamente con ustedes, con los nuevos políticos y con las nuevas ideas, para que la Argentina surja y que la República sea realmente vivible, ¿sí? Que sea para todos los argentinos y no para un grupo de corruptos que se llevaron todos. Muchas gracias, Alejandra Martínez. Un gran abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Alejandra Martínez, diputada nacional por Jujuy, nos acompañó. Sin Fronteras, ¿sí? Radio TV, para toda la República Argentina. Adolfo, qué orgullo que Jujuy se haya independizado nuevamente en la Argentina. Esta vez se está independizando de los ladrones, los corruptos, los delincuentes, los que utilizaron y manosearon a la ciudadanía jujeña. Exactamente, sí, realmente la escuchaba. Suena raro, ¿no? Independizarse dentro de una república que está independizada hace mucho tiempo, pero obviamente son muchos los males, y los males que atacan a la república, la corrupción, este desmanejo que hubo en este último tiempo es catastrófico, es escandaloso. Entonces escuchaba atentamente el reportaje a la diputada, y hay una palabra que me queda de todo este reportaje, que es la participación. Y la participación tiene que ver con no solamente de los políticos, de la gente, sino también de todo, de los medios de informar,
de no traspasarse en el tema de la información, sino informar. Simplemente nosotros somos una pantalla, somos una radio que informa, que dice lo que dicen las estadísticas, las investigaciones, y bueno, después la gente saca sus conclusiones. Obviamente, como decía también la diputada, no deseo desestimar la inteligencia de la gente, porque obviamente uno sabrá en el tiempo en que cuál quiere independizarse, pero creo que tiene varios puntos como para tocarlo después en otra oportunidad cuando tengamos un poquito más de tiempo. Estamos llegando al final, Ricardo. Así es. Deseo que tenga un buen fin de semana y saludo a todas las mamás, que es el Día de la Madre este domingo, a su mamá que nos escucha, así como a su vieja le mandamos un saludo muy especial, claro, a su señor, por supuesto, y a toda la gente, a todas las mamis que escuchan el programa. Un abrazo grande para todos, que pasen un buen fin de semana y si Dios quiere nos encontramos de mi parte el día lunes acá en el estudio. Cómo no, gracias Adolfo, y bueno, van a ser dados los saludos para todas las mamás del mundo, especialmente para las mamás de la República Argentina, para cada provincia, para cada ciudad, para cada rinconcito de la patria. Desde Sin Fronteras queremos desearles el mejor día, el más lindo día para todas las mamás de la República Argentina, ¿sí? Que sea muy especial, que lo disfruten en familia y que realmente sea muy lindo recuperar un valor que es el de la familia, ¿sí? Ya ir de a poquito con esto. Y bueno, plantearnos también, obviamente, que esto sigue, que Sin Fronteras es un programa federal, Sin Fronteras es un programa que lleva toda la ruta de la información desde el interior hacia la capital federal, y que somos, obviamente, ese país del interior, el tuyo, el mío, ¿sí? El nuestro. Ese país del interior que se distribuye a través de la información en este programa, Sin Fronteras, por la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, con todos sus medios, radios y televisión locales, pequeños, ¿sí? Pero locales y muy grandes, por cierto, porque tienen a vos como audiencia. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas elegido para informarte. Y bueno, quien te habla, Ricardo Huarte, desea que tengas una excelente jornada, un excelente fin de semana, que pasen un feliz Día de la Madre con todas las mamás, y que aquellos que no la tienen, que la recuerden en el corazón, ¿sí? Un abrazo gigante desde el programa para todas las mamás del mundo. ¿Qué me queda decirles? Tito en los controles, musicalización y puesta en el aire. Saludamos entre los dos a mis viejos, ¿sí? A su esposa, a mi esposa, a mis viejos, a mi mamá, en este día de domingo que va a ser el Día de la Madre. Un beso gigante para todas ellas. Hasta siempre. Que Dios los bendiga, y el lunes, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar Sin Fronteras, como siempre, Radio TV. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.aparfm.com.ar, www.farvap.com. Facebook, Radiodifusores Patagónicos. WhatsApp 299 460 903. Mensajes 299 420 9610. Teléfono 0298 4765 239. Email aparfm@yahoo.com.ar y federfarvap@gmail.com. No se quede afuera. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Bueno, hablamos de corrupción, de los tantos casos de corrupción que se han visto en este último tiempo, cosa que mucha gente confunde. Hablar de corrupción no significa hablar de política, al contrario, hablar de corrupción significa hablar de un acto de delincuencia, obviamente cometido
que se agrava a través de un funcionario del Estado o de gente que tiene con acercamiento al Estado. Entonces por ahí hay mucha gente que dice, usted habla en política, habla mal contra la expresidenta. Al contrario, nosotros damos informes, somos periodistas que toman investigaciones, que hacen investigaciones y que obviamente que ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero lo que le ponemos sobre en la información hoy son números: 1.383 millones para hacer 8.532 viviendas que no se construyeron, 1.800 que dejaron a más de medio hacer. Hay imágenes que lo comprueban y obviamente la contaduría de estas obras que no se hicieron. Funcionarios de la Oficina Anticorrupción de Jujuy pudieron retratar el relevamiento de la obra pública que hicieron sobre 10 barrios donde la organización Tupac Amaru, comandada por Milagro Sala, debía construir vivienda. Se habla en tiempos de que tendría que hacer si no se hizo. La vivienda fantasma de la Tupac son también imágenes de la corrupción, no tan explícita como los gozos de López, que se vieron obviamente que el tipo revoleaba por a través del muro, sino también cosas que no se hicieron y millones que se gastaron igual. Y según el gobierno de Jujuy explica hoy por qué Milagro Salas está detenida por este tema, acusada de asociación ilícita y defraudación al Estado. Según un informe de Jujuy, el Instituto de Vivienda Provincial que tuvo acceso, el Estado Nacional giró fondo a la provincia por 1.383.751.000 pesos para que la organización del Milagro Salas construya 8.532 viviendas a través, obviamente, de sus cooperativas de trabajo. Un total de 1.836 de esas casas jamás comenzaron a levantarse y otras 524 unidades permanecen en el día de hoy inconclusas, a medio hacer. Fueron tomadas inclusive por la gente que supuestamente iba a ser adjudicada y arreglada como se pudieron arreglarse. Algunos pusieron chapa, algunos puso lona, lo que fuere. En total, la defraudación al Estado es de 722 millones, más o menos, lo que no se sabe dónde está, lo que se perdió. Valores históricos para Jujuy, es una provincia relativamente pobre, una provincia que necesitaba de este tipo de inversiones en la parte de vivienda para la gente más necesitada. A valores actuales, la construcción de las viviendas faltantes y a la terminación de las viviendas inconclusas requería más o menos 1.239 millones para terminar. El mapa de la corrupción de Jujuy surgió con una necesidad de comunicar con claridad el resultado del trabajo de investigación que se hacía y que por supuesto tenía que ver con esta defraudación, cómo se usaban las organizaciones sociales en distintos puntos del país, caso de Jujuy, de Chaco, de Misiones, para hacer supuestas, de Formosa también, que está involucrado en este fraude. En Jujuy 723 millones es el fraude a la administración pública que en realidad hizo la organización de Milagro Sala. En Humahuaca deberían haber construido 740 viviendas, hicieron 550, están en construcción, quedaron sin construir 100 y pico de unidades, se perdieron 100 viviendas, o sea, no se sabe dónde están, no hay ni el cimiento siquiera. En General San Martín, otro de los distritos de Jujuy también, 480 viviendas, solo 180 están terminadas. 480 se tendrían que haber construido. Recibieron la plata, 180 solamente están controladas. En Calilegua debían construirse 588 viviendas, solo hay 390 construidas. Le doy un poquito los números. En San Pedro, 616 unidades, están hechas 350. Faltan todavía construir, están a medio construir. La Esperanza, otra de las localidades, 380 viviendas, solo se hicieron 250 viviendas. En San Salvador de Jujuy, la Tupac debía haber construido 3.781 casas correspondientes a la etapa 14 o solo 16 se han finalizado. 14 o solo 16 se han finalizado. Bueno, realmente impresionante la cantidad de números. De Falco, en el Carmen, siguen después Monterrico,
En fin, diferentes localidades donde se tendrían que haber construido viviendas, 480 viviendas, por ejemplo, en Monterrico, y 240 solamente se construyeron. Realmente un desfalco al Estado, con la organización Tupac Amaru, que obviamente liderada por Milagros Sala. Ese es el motivo por el cual hoy está Milagros detenida. Un pequeño fixture de los números, Ricardo, como para que entremos en tema de lo que significa esta malversación de fondos al Estado de la Tupac Amaru y por qué está detenida Milagros Salas hoy en Jujuy. Bien, así es, Adolfo, y bueno, ya tenemos en línea a la diputada por Jujuy, ¿sí? Alejandra Martínez, aquí a quien le damos la bienvenida. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información.